Bien, vamos a trabajar con el contexto gráfico. Entonces, miren, el contexto gráfico, por ejemplo, yo aquí tengo un componente, ¿sí? Es una pieza de papel donde yo puedo dibujar, ¿sí? Entonces, todo componente todos los botones, los áreas de texto, los paneles, que es donde vamos a trabajar nosotros, se puede alterar. Aquí yo puedo poner cosas en su contexto gráfico, no componentes, o sea, no ponerle al panel botones, porque eso ya sabemos cómo, sino dibujar en el contexto gráfico utilizando un método, ¿sí? En este caso, el método que vamos a usar nosotros se llama Paint Component. Este método, ¿sí? Así tiene que escribirse. Este método ya está definido en todos los componentes Swing, en todos, ¿sí? Si yo voy a utilizar componentes de AWT, el método que usaría sería Paint, ¿sí? ¿Sí? Ahora, como ustedes saben, los componentes Swing, por ejemplo, el G-button hereda de un botón de AWT. Entonces, realmente los componentes Swing tienen el método Paint Component y también tienen el método Paint. Pero para que nosotros tengamos un resultado como el que esperamos, siempre vamos a usar el método Paint Component, ¿sí? Este método, les digo, ya todos los componentes lo tienen, ¿sí? Bien, este método no lo podemos cambiar, tiene que llamarse así y solamente va a recibir un parámetro. Y ese parámetro va a ser un objeto de la clase Graphics. Java nos da esta clase, ¿sí? Para poder dibujar en el contexto gráfico. Bueno, ¿qué es Graphics? ¿Sí? Es un objeto que le llaman motor de interpretación. O sea, es el que dibuja realmente en el contexto gráfico. Nosotros le decimos así, de manera muy particular, le llamamos brocha. La brocha con la que dibujamos es un objeto de la clase Graphics, ¿sí? Esta brocha puede ser de dos tipos. Graphics, que bien está en el paquete AWT. Esta sería la brocha del pintor, ¿sí? Contiene métodos básicos para interpretar primitivas gráficas, por ejemplo, líneas, elipses, rectángulos, etc. Pero si yo quiero hacer trazos más finos, más detallados, con más control, ¿sí? Ponerle más cosas, utilizo una brocha mejorada que es Graphics 2D, ¿sí? Nosotros aquí en la materia vamos a utilizar Graphics y ya en graficación utilizaríamos Graphics 2D, aunque en la unidad 2 necesitamos usar un poco Graphics 2D. Pero bueno, esa sería la idea. Entonces, ahora vamos a trabajar con este método Paint Component y con un objeto Graphics, que es el que me va a permitir dibujar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a trabajar con Paint Component, eso es importante. Fíjense que el método Paint Component, nosotros en el código como tal nunca lo vamos a invocar. O sea, no le vamos a decir, oye, panel.paintComponent. Eso ya no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque eso lo hace la máquina virtual, llama al método, ¿sí? Este método paintComponent, cuando se llama, cuando redimensionamos la ventana, en ese momento automáticamente se está llamando. Cuando yo le cambio el tamaño, cuando maximizo, minimizo, el método lo llama Java. Y nosotros lo podemos llamar, podemos decirle, oye, vuélvete a ejecutar, pero no directamente a él, sino a través de este método, repaint. Este método repaint hace varias cosas y una de ellas es llamar al método paintComponent. Entonces nosotros nunca vamos a llamar directamente a paintComponent, sino a través de estos dos mecanismos. Bien. Ahora, para dibujar en el contexto gráfico, ¿cómo le voy a hacer? Pues necesito trabajar con este método. Bien, pues vamos a hacer algo así, miren. Yo quiero dibujar en el contexto gráfico en un panel. Entonces, yo no puedo cambiar el código del gPanel, porque ya está hecho, ya simplemente lo usamos. Entonces,
vamos a aprovechar la herencia. Vamos a crear un panel que herede del gPanel o del gbutton, etc. Y nosotros vamos a escribir el método, aquí, así como lo ven aquí, ¿sí? Public void paint component graphics, y aquí le ponen el nombre de la variable. El nombre de la variable puede ser cualquier nombre, pero debe ser un objeto graphics. Normalmente le ponemos G. Así como en el main, en el método main, normalmente le ponemos args, ¿verdad? Aquí igual normalmente se le pone G. Entonces, esta es la forma. Y como este método paintComponent ya está implementado en gPanel, le tenemos que decir aquí con esta directiva que lo estoy redefiniendo o sobreescribiendo, ¿no? ¿Sí? Estoy redefiniendo el método. Esta directiva es opcional, pero en la práctica ya ustedes deben acostumbrarse a siempre ponerlo, ¿no? Para indicar en el código estoy redefiniendo el método, ¿sí? Y bueno, esto es lo que tengo que escribir, ¿sí? Y aquí adentro tengo que ponerle, quiero dibujar una línea, quiero dibujar un círculo, etc. Muy bien, pero lo primero que debemos hacer es llamar al método paintComponent de super. Y cuando le decimos super, aquí esto es un atributo, ¿verdad? Una referencia, una variable, perdón. Super, ¿a quién estamos invocando? Estamos invocando al método component de la superclase. ¿Quién es la superclase? La clase gPanel, porque es la clase padre de panel primitivas, por eso es que se pone así. Y esto es importante porque nosotros lo podemos omitir. Sin embargo, cuando nosotros llamemos a paintComponent cuando ya sea redimensionando o repintando, ¿verdad? ¿Sí? Eh, va a ser solamente las líneas de código que están aquí. Pero el paintComponent hace antes una limpieza, o sea, limpia el contexto gráfico para volver a dibujar. Y si nosotros no llamamos a este método, no se va a limpiar, ¿sí? Y podemos tener ahí resultados que no esperábamos. Entonces, siempre tenemos que llamar a paintComponent como la primera línea de nuestro método que estamos diseñando, ¿sí? Ya sabemos, es una subclase de un componente, puede ser aquí gbutton, etc. ¿Sí? Y tenemos que redefinir el método y finalmente siempre llamar al paintComponent de la superclase. Esto garantiza que se ejecute la actualización del contexto gráfico, siempre. ¿Sí? Muy bien, entonces esto es algo que vamos a trabajar nosotros. Bien. Y aquí ya dentro del método vamos a poner todos los métodos para hacer dibujos. Ok. Entonces vamos a trabajar con eso, vamos a crear nuestro primer proyecto que se llama contexto gráfico. Vamos a irnos a NetBeans y aquí yo ya tengo mi proyecto 5, pues ahora vamos a crear con un proyecto nuevo, ¿sí? Una aplicación de Java y le vamos a llamar a este proyecto 06 contexto gráfico. Y lo vamos a colocar en la carpeta que tenemos de tópicos de proyectos de la unidad 1, ahí está. Y en el método main, ya sabemos, tenemos que quitarle los primeros caracteres para que solamente se llame contexto gráfico. Y el método no se va a llamar main, se va a llamar contexto gráfico. Ahí está, contexto gráfico, ¿sí? Entonces ya que tengo esta configuración, pues creo el proyecto, que va a ser el proyecto número 6. Aquí está, contexto gráfico, ¿sí? Y ya me está creando todo el cascarón inicial. Bien, entonces vamos a quitarle aquí, le vamos a poner acá ¿sí? Y eso es todo. Ahí, eso es lo que vamos a hacer. Ok, aquí en el main, bueno, pues vamos a configurar. Nosotros vamos a dibujar, pero no vamos a dibujar, acuérdense, en un G-frame,
sino en un panel. Normalmente siempre vamos a trabajar así, en un panel. Porque recuerden que en el Gframe, para poder hacer algo en el contexto gráfico, le tengo que pedir al Gframe que me dé su panel de contenido, ¿verdad? Con getContentPaint. Entonces, pues ya no nos complicamos y no dibujamos en la ventana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creamos una ventana. ¿Sí? No, creamos la ventana, importamos y no estoy usando el asistente para la ventana, para el Gframe, porque no le voy a poner menú. Si nosotros le ponemos menú, entonces ahí sí sería bueno para el asistente. Pero si no le ponemos menú, pues no es necesario. ¿Ok? Entonces yo ya tengo mi ventana aquí. Esta es la ventana. Vamos a dibujar aquí adentro, en el contexto gráfico, ¿verdad? Pero a través de escribir el método paintComponent. Ok. Entonces vamos a hacer eso. ¿Sí? Sigamos. Vamos a hacer esto, miren. Ah, ok. Vamos a poner aquí en la ventana, vamos a ocupar un panel con pestañas, ¿verdad? Y vamos a trabajar con 4 pestañas. Es decir, vamos a trabajar en la primera pestaña con un panel donde voy a dibujar líneas, rectángulos con esquinas redondeadas y elipses, ¿verdad? Entonces, ese va a ser nuestro primer panel. Después vamos a trabajar con arcos, ¿sí? Con polígonos y ya finalmente vamos a poner letras en el contexto gráfico e imágenes, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces observen que necesito un panel con pestañas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar con la clase Graphics. Fíjense que la clase Graphics puede dibujar líneas, elipses, rectángulos, puede dibujar arcos, polígonos, polilíneas, ¿sí? Y letras e imágenes. Eso es lo que podemos hacer con la clase Graphics, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a trabajar con eso. Ya creamos la clase main, ¿verdad? Ya creamos el Gframe y ahora necesitamos crear un panel que se llame panel contexto gráfico, ¿sí? Ese panel contexto gráfico va a ser un Gpanel y adentro le vamos a poner un panel con pestañas. Y adentro del panel con pestañas le vamos a poner 4 paneles con Add Tab, como sabemos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer eso. Aquí. Vamos a crear ahora un panel. A este panel sí lo vamos a hacer con el asistente. Entonces le digo botón derecho, New, una forma Gpanel, le ponemos y le pongo aquí panel contexto gráfico. Panel contexto gráfico, ¿sí? Ya está. Entonces ya me generó el panel contexto gráfico. Ya sabemos que tiene Group Layout. Entonces le vamos a quitar el Group Layout, ¿verdad? Botón derecho, le quitamos el Layout y le ponemos para un panel, para este panel le ponemos Border Layout le vamos a poner porque vamos a colocar un componente. Le ponemos Border Layout, ¿sí? Ya tengo el panel Border Layout aquí, ¿sí? Y ahora voy a buscar a este panel, le voy a poner un borde.
Bueno, primero le vamos a poner el panel con pestañas, aquí está. El Table Pane, aquí está. Lo voy a arrastrar. Y observen que lo puedo poner al norte, al sur, al este y al oeste. Lo voy a poner al centro. Ahí está, ahí más o menos se ve. ¿Sí? El panel. Y aquí le pone el nombre. Le vamos a cambiar ese nombre. Le ponemos panel centro. Panel centro. Ahí está el panel centro. Es un panel con pestañas. Si nosotros le echamos un ojo, observen que ocupa toda el área. Entonces, para que no haga eso, le vamos a poner aquí al panel, le vamos a poner un borde al panel. ¿Ya tienen el panel centro ahí colocado? Sí, profe. Ok. Sigo adelante. Si tienen dudas, me dicen, por favor, ¿sí? Entonces vamos a ponerle al panel, le vamos a adicionar a este panel, le vamos a adicionar un borde. Entonces me coloco sobre el panel principal, botón derecho, propiedades, aquí está el borde, ¿sí? Aquí le vamos a poner el borde. ¿Cuál borde? De línea, ¿sí? Quiero que sea un borde de 20, ¿sí? Ahí está de 20, pero el color quiero que sea el color del panel, ¿verdad? No que sea un color negro. Entonces aquí, ya saben, selecciono esta opción. Y entonces aquí siempre me dice, ah, bueno, ¿qué color quieres? Pues no quiero ninguno de estos. Yo quiero un valor de un componente. La segunda opción, que es aquí, observen, ¿sí? Aquí selecciono y entonces aquí me dice, ¿qué quieres llamar un método o quieres una propiedad? Pues quiero una propiedad. Aquí me dice, ¿de qué componente? Pues como este no tiene otra forma, no me aparece nada, ¿sí? No me permite todavía. Entonces voy a la propiedad, que es lo que necesito. ¿Qué propiedad necesito? El background, ¿verdad? Entonces aquí me dice, de la forma quieres el background, ¿sí? Le digo OK, ¿sí? Ya está el background, OK. Aquí ya me dijo que es el background, OK. Y ya terminó, ya le cambió el borde. Observen, ya puso un borde, ¿sí? Muy bien, hasta ahí todo está perfecto, ¿sí? Vamos a ver aquí en el panel, este panel con pestañas todavía no tengo nada, ¿sí? Pero veo el código fuente, aquí está el código fuente, ¿sí? Le cambiamos aquí, le ponemos quién lo hizo, ¿verdad? El constructor llama al método initComponents, aquí está el panel centro y acá pues lo único que tiene es el Table Pane, el panel centro, ¿sí? Adicionado al centro. ¿Ok? Entonces vamos a ir trabajando con cada una de estas pestañas, de forma que la clase Graphics me va a servir para dibujar líneas, elipses, rectángulos, arcos, polígonos y polilíneas y letras e imágenes. Esto es lo que vamos a dibujar en este proyecto. Entonces, ¿sí? Ya tenemos la clase principal y ya creamos el panel con pestañas, ya lo tenemos creado. Y de ahí vamos a crear 4 paneles y los vamos a ir adicionando con el método addTab. Entonces, así va a quedar más o menos. Nosotros ya tenemos algo de este código, ¿sí? Pero necesitamos hacer esto. Como panel centro es el panel con pestañas, pues hay que adicionarle diferentes pestañas. La primera de ellas va a ser primitivas. Y aquí vamos a crear un panel que se llama panel primitivas. Si observan, vamos a crear 4 paneles diferentes. Necesito 4 clases, ¿sí? Bien. Estas clases nosotros ya las tenemos y ahorita las vamos a utilizar. Pero vamos a empezar con las primitivas, ¿sí? Vamos a empezar con las primitivas. Las primitivas están asociadas a dibujar líneas, rectángulos y elipses. Por ejemplo, si yo quiero una línea, yo necesito identificar sus extremos.
en base a sus coordenadas X y Y. O sea, este sería un extremo, X1, Y1, y este sería otro extremo. Y esta línea yo la voy a dibujar a través de este método. Este método es de la clase Graphics. Entonces, yo tengo que indicarle los primeros dos valores son una esquina, un vértice de la línea, y los otros dos valores son la otra coordenada. Entonces aquí está, así estaría definido. Con este método dibujamos una línea. Bien, vamos a ver entonces. Nosotros en los códigos que trabajamos, ¿sí? Y que yo les pasé, que ustedes descargaron, ahí en códigos 1, tienen tres carpetas. La carpeta códigos 1.3 tiene varios archivos, ¿sí? Nosotros vamos a usar de aquí los archivos que les comenté, ¿verdad? Entonces les voy a pedir, ¿sí?, que tomen de este código que ustedes ya bajaron, tomen panel arcos, panel letras, panel arcos, panel letras, panel polígonos y panel primitivas. Esas cuatro: arcos, letras, polígonos y primitivas. ¿Sí? ¿Sí? Y esos cuatro los van a copiar en contexto gráfico. ¿Sí? Ya están ahí copiados. Por favor, cópienlos ustedes también. Y como ya los tienen copiados, ¿sí?, en el paquete contexto gráfico, entonces ahí vamos a primero, que se llama panel primitivas. ¿Sí? Y entonces panel primitivas, observen ustedes cómo está configurado. Panel primitivas es un Gpanel. ¿Sí? Aquí le damos format para que se ajuste. ¿Ya? Y observen que tenemos aquí el constructor, y aquí le estamos dando que cambie el fondo a color cyan. ¿Sí? Y esto es lo nuevo. Estamos creando aquí un método que se llama el método paintComponent. ¿Sí? Como les dije, recibe un objeto de la clase Graphics, ¿sí?, es público y no devuelve nada. Y la primera línea de nuestro código va a ser super paintComponent G. Y aquí observen que normalmente nos equivocamos cuando escribimos este código, porque a veces le ponemos la P mayúscula, que ya sabemos, ¿sí?, que no debemos, un método no debe empezar con mayúsculas, pero luego nos equivocamos, es con minúscula, o incluso le ponen una S al final, y no hay problema porque existe ese método con S, pero no es el que necesitamos. ¿Sí? También acá ustedes pueden llamar a paintComponents también, pero no es el método que necesitamos. ¿Sí? Entonces esto, vamos a decirlo así, es fijo. ¿Sí? Y entonces ya podemos dibujar con este método, paintComponent. ¿Sí? Observen que en ningún lugar estoy llamando a paintComponent. ¿Sí? Eso es que quede ahí claro el asunto. Ahora, decíamos que el objeto de la clase Graphics, que le llamamos aquí G, es la brocha. Entonces yo para dibujar, ¿sí?, pues lo primero que voy a hacer es que le voy a indicar con qué color quiero dibujar. Entonces yo aquí voy a llamar a este método setColor, setColor, ¿sí? Y le voy a indicar que quiero de aquí, de esta línea en adelante, todo lo que yo dibuje se va a pintar de este color, ¿sí?, de color rojo. Muy bien, este es primero. Entonces empezamos aquí, le cambiamos el color a la brocha y después le decimos a la brocha que dibuje una línea.
Y este sería el primer punto y este sería el segundo punto. Aquí observen que este sería X1, Y1, X2, Y2. Y observen que Y1 y Y2 valen lo mismo. Entonces esta línea es una línea horizontal, ¿sí? Porque tiene el mismo valor en las Y. ¿Sí? Ya que tengo eso, lo demás ahora lo vamos a ir comentando. Observen que acá termina el método y aquí termina la clase. ¿Sí? Entonces ya tengo el panel primitivas. ¿Sí? Pues vamos a ver. Lo tengo que llamar en algún lado, ¿verdad? Entonces lo voy a llamar en panel contexto gráfico, aquí. En el diseño que teníamos, nos vamos al código fuente. Y aquí observen que tenemos en panel centro, es el panel con pestañas. Entonces aquí en el código nosotros le vamos a decir después de init components, porque sabemos que init components, ¿sí? Cuando se llama, ejecuta estas instrucciones. Entonces, lo primero que hace es que crea el panel con pestañas y lo adiciona. Entonces, nosotros aquí ya entendemos que después de que tenemos init components, el panel con pestañas ya existe, el panel centro ya existe, ya está creado. Antes de esa línea no, aquí no, ¿sí? Todavía no existe, ¿sí? Después de esta línea sí existe. Entonces le vamos a decir panel centro punto add tab, ahí le decimos primitivas, ¿sí? Y vamos a crear un panel que es panel primitivas, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Ahí ya le estamos creando un panel primitivas, ¿verdad? Que se asocia a la etiqueta. Ya sabemos también nosotros que cuando llamamos al constructor de panel primitivas, pues se ejecuta este método. Le cambia el color, ¿sí? Y cuando se hace visible, se ejecuta el paint component y hace esto. ¿Okay? A ver, les dejo ahí el código, que es esta línea la que nosotros cambiamos, ¿sí? Y me dicen ustedes si podemos probar el código. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, si ya tenemos esto, pues vamos a limpiar y construir el proyecto, ¿sí? Estamos parados sobre ese proyecto, ¿verdad? Aquí estamos en contexto gráfico y analizamos aquí. Todavía no, creo que no nos mandamos a llamar en el método main, profe. Exactamente, ¿verdad? Muy bien, gracias. Fíjense que exactamente, pues esto sí está haciendo lo que tiene que hacer, sin embargo, nosotros no le hemos indicado en el método main, ¿verdad? Aquí nada más tenemos la ventana. Pues necesitamos crear el panel que tiene todo el diseño, que se llama panel contexto gráfico, le llamamos panel, ¿verdad? New panel contexto gráfico. Este es el panel en el cual estamos diseñando. Pero no basta con hacer esto, porque aquí simplemente estamos creando el objeto y se pone en memoria. Tenemos que asociarlo a la ventana, le tengo que poner .add o set content paint, ¿verdad? Panel. Ahora sí. Entonces, todo esto se ejecuta, lo que comentamos cuando creamos cuando llamamos al constructor de panel contexto gráfico, viene el constructor aquí, inicia los componentes, los inicializa, adiciona un tab y crea un panel primitivas que hace todo lo que habíamos dicho. Ya está en memoria y hasta que lo adicionamos a F está asociado a la ventana y luego lo hacemos visible. Muy bien. Ahora sí, ahí está. Este es el panel que le cambiamos el background, el panel que es Cyan, y aquí está dibujada la línea. ¿Sí?
Ahora vamos a hacer algo. Me voy a ir a panel primitivas para que ustedes vean. Aquí, observen. Dice 5 en X, o sea, de esta posición que es donde pasa el eje Y y este es el eje X para el panel, de aquí a acá hay 5 píxeles y hacia abajo hay 30 píxeles. 30 píxeles. ¿Sí? Luego estos son 380. De hecho, esta línea mide 375 píxeles porque es la diferencia de estos dos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahí está esa línea. Eso es lo único que hicimos. Si queremos hacer más líneas, pues tendríamos que llamar a método drawline varias veces. ¿Ok? ¿Sí? Eso básicamente es lo que hicimos. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Pues sigamos adelante. ¿Sí? Entonces, ya tengo la línea. Ahora voy a dibujar rectángulos. En el caso del rectángulo, ¿sí? Nosotros tenemos 4 valores también. Vamos a definir la esquina superior izquierda siempre, esta que sería las coordenadas X y Y le vamos a dar su ancho y su alto, recordando que hacia la derecha es positiva y hacia abajo es positivo, ¿sí? Entonces, con DrawRect nosotros dibujamos un rectángulo, pero nada más se dibuja el puro contorno, ¿sí? Entonces también lleva 4 parámetros. Primero es XY, luego el ancho y luego el alto. Y ya nos dibujaría un rectángulo así. Pero si yo quiero que el rectángulo esté completamente relleno de un color, en lugar de utilizar el método Draw, utilizo el método Fill. ¿Sí? Es la misma situación, los 4 parámetros, nada más que cambia el nombre del método y ya se vería de esta forma. Esto es para, para dibujar rectángulos, ¿sí? Si nosotros nos vamos a nuestro código, aquí nosotros podemos quitar el inicio del comentario y dejar 3 líneas ya sin comentarios. Estas 3. Aquí observen que estoy diciéndole que todo lo que se dibuje de esta línea en adelante va a ser de color azul. Entonces, de aquí en adelante es rojo hasta que encontramos otro color que va a ser azul. Y aquí estamos colocando los dos rectángulos, uno con draw y uno con fill. Observen ustedes, miren. Ya sabemos que este es X y este es Y, es la coordenada de la esquina superior izquierda. Este es el ancho y este es el alto. Observen que entonces el ancho y el alto para los dos rectángulos es el mismo, o sea, son del mismo tamaño. ¿Qué es lo que varía? ¿Dónde están ubicados? Este va a estar en 5 y este va a estar en 100. A la misma distancia del eje de la parte de arriba, 60 píxeles. Ok, ya que tengo descomentado eso, ¿sí? Le doy Clean and Build y aquí están los dos rectángulos, miren, ¿sí? Está el primero con Draw y luego el siguiente con Fill, ¿sí? Ahora los acabo de dibujar. Muy bien, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con otro. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora, nosotros así como podemos dibujar rectángulos y líneas, podemos dibujar elipses, ¿sí? Aquí están, estas son las elipses. Fíjense que las elipses están definidas igual por una esquina, por su ancho y su alto. Nosotros pudiéramos pensar, bueno, estaría definido por su centro o por las elipses tienen focos, ¿verdad? ¿Sí? Y su diámetro mayor y su diámetro menor. Sin embargo, aquí siempre se definen con un área rectangular, con una esquina, esta esquina que no pertenece a la elipse, pero hay que definirla, su ancho y su alto. Y la elipse siempre va a estar dentro de los límites de esa área rectangular. O sea, está inscrita en el rectángulo, ¿sí? Sería con draw oval igual. O sea, si se dan cuenta es la misma idea de draw rect. Y también tenemos el fill oval, que es lo mismo y se pinta todo ¿cómo se llama? El área dentro de la elipse solamente.
Sí, esta línea punteada no se dibuja, simplemente está ahí para que ustedes la consideren, ¿no? Y bueno, también tenemos otros métodos como este, que es round rec. Observen que es lo mismo que este, pero aquí dice redondeado. ¿Qué significa esto? Que yo, en lugar de que las esquinas, ¿sí?, del rectángulo sean rectangulares, ¿sí?, se les va a poner así un circulito, ¿sí?, una curva, para que se vean así diferentes. Entonces, pues esta información también se la tenemos que decir. Y observen que los primeros 4 parámetros son los mismos. X, Y, ancho y alto. Pero también le vamos a dar el ancho de un arco y el alto de un arco, que sería esto. Este es el ancho del arco y este sería su alto. Entonces es como si pusiéramos aquí elipses en cada esquina y le recortáramos lo que sobra, ¿sí? Esto es fill, round rect. También hay draw, ¿sí? Y bueno, estas son nuestras primitivas gráficas. Entonces vamos a ver acá en nuestro código. Ya que tengo pues voy a dibujar primero los rectángulos. Miren, voy a poner hasta acá. Fíjense que hay uno que no está en la diapositiva, pero existe. Bueno, este es el round rect, ¿verdad? Observen que tiene 6 parámetros, a diferencia de este que tiene 4 parámetros, ¿verdad? ¿Sí? Ya sabemos, este es el ancho y el alto de la circunferencia o la elipse que está en cada esquina. Y aparte tenemos aquí que dice draw y aquí le ponen 3D, es decir, como si fuera un rectángulo tridimensional, pero realmente lo que le estamos poniendo es una sombrita, una sombra, ¿sí? Para que se vea como que tiene ahí profundidad. Y aquí se prende, o sea, cuando está prendido, significa que hay sombra, se dibuja la sombra, me parece, y bueno, se presenta de otra forma. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces observen de nueva cuenta, yo voy a dibujar, voy a ir cambiando el color de la brocha y el color en el que se dibujan, pues es el que se define primero, ¿sí? ¿Ok? Ahí están estos, entonces vamos a checar cómo se dibujan estos dos grupos. Son 4, ¿verdad? Son 4 formas. Entonces, aquí están. Miren, esta es el de las esquinas redondeadas. Observen que este se ve más grande la circunferencia y este menos. ¿Por qué? Porque aquí observen cómo este tiene mayor diámetro y este tiene menos diámetro, ¿sí? Y entonces, por eso se ve así, ¿sí? Y ahora acá observen cómo se ve esto. Aquí con true y con false, miren, aquí se ve como si estuviera así con un poco de profundidad, ¿verdad? Voy a cambiarla aquí, lo voy a poner true aquí también, para ver cuál es la diferencia. Ahí está, observen que sí se ve, aquí se ve ¿cómo se llama?, el borde. Y bueno, pues esa es la idea de esto. Y bueno, pues ya depende de nuestra creatividad y la necesidad que tengamos de dibujar, que vamos a ocupar estos, ¿sí? Y finalmente vamos a dibujar los óvalos, las elipses, perdón, porque no las hemos dibujado. Aquí están las elipses, ¿sí? X y Y, ancho y alto. Observen que aquí en todos los casos, ¿sí? Aquí 90-55 estamos usando como ancho y alto para que se parezcan los rectángulos. Es simplemente eso. Y lo que vamos variando son las coordenadas de la esquina superior izquierda, ¿sí? Siempre respecto al origen que tenemos del panel. ¿Sí? Ahí están, miren, las elipses. ¿Sí? Entonces, el origen está aquí, 0, 0, porque estamos dibujando dentro del panel. Entonces, este es el origen. Si yo estuviera dibujando dentro de la ventana, el origen sería este. ¿Sí? Pero estamos dibujando dentro de este panel. ¿Ok? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Alguna duda aquí?
No, Nicolás. Ok. Profe, ¿Sí? yo sí tengo una duda. En este caso que le estamos dando coordenadas, Sí. por ejemplo, al momento de minimizar la ventana, ¿quedarían ocultas las figuras? Claro. Si minimizas, ya no se ven. Si vuelves Sí. a dibujar, ahí está. Si tú le cambias el tamaño, sí, efectivamente. No se ven porque exactamente estamos dando direcciones absolutas. Si nosotros queremos que estas siempre se vean, entonces, en lugar de estar colocando valores fijos como aquí, tendríamos que tener variables, ¿sí? Variables que estén en función de el panel, ¿sí? Aquí yo tendría que ponerle variables. Aquí son valores fijos y estos no se pueden mover. Pero si yo pongo variables y esas variables antes de dibujar les asigno el valor, pues entonces podríamos ajustarlo, ¿sí? Eso sí es cierto. ¿Sí? Irían en función del tamaño del panel, ¿no? Exactamente. Como lo que hace el grid que se ajusta. Exactamente. Ahora yo le puedo preguntar al panel, ¿verdad? Acuérdense, yo estoy aquí en el panel, en este. Yo le puedo decir, oye panel, o sea, tú, this, punto, dame tu ancho, get width, ¿sí? Con eso, esto me va a devolver el ancho y lo guardo en una variable, ¿sí? Y dame tu alto, get, por ejemplo, ¿no? Así. Ya que tengo eso. Ahora vamos a poner una variable que se llame x, que le voy a poner siempre, va a estar, por ejemplo, en 5. Vamos a ponerlo en, no, vamos a ponerlo en 10. Y igual en 10. Bueno, lo vamos a dejar así ahorita. Y bueno, este es x2 le vamos a poner. Aquí le vamos a poner ancho menos, va a ser menos 10. Y aquí le vamos a poner alto menos 10. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le haríamos aquí? En lugar de x2, le diríamos, bueno, sí lo vamos a poner para no equivocarnos. Ancho R le vamos a poner y alto R, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí vamos a ponerle set color, color.black. Vamos a dibujar y vamos a poner draw oval, no, draw rect. Vamos a dibujar de 5 en 5 y ancho R, ancho alto R, ¿sí? Entonces ahí, fíjense que estas líneas, yo aquí le estoy preguntando a mi panel cuál es su ancho y su alto, ¿sí? Y aquí estoy definiendo dos variables en donde le estoy quitando 10 puntos, ¿verdad? Y entonces voy a dibujar un rectángulo que va a ser siempre en 5, 5, pero va a tener este ancho y este alto, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Aquí está, este es el que acabamos de dibujar, ¿verdad? Aquí, como es el primero que dibujamos, se dibuja y después se dibujan los demás y pues se ve encimado, ¿verdad? Pero aquí está lo interesante, lo que tú preguntabas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que cada vez que redimensionamos la ventana estamos llamando al método Paint Component. Miren, ahí está, siempre. ¿Sí? Y entonces cada vez que lo llamamos le pregunta al panel cuál es tu ancho y tu alto y calcula le da este valor. ¿Sí? Pero aquí vamos a poner un show. Bueno, acá. Vamos a ver, ahí está, ¿no? Aquí vamos a mandar a llamar a este método dentro del Paint Component. ¿Sí? Y observen ustedes algo.
Miren, aquí cuántas veces se llamó, 2 veces se llamó para que se pueda dibujar, ¿verdad? Si yo muevo la ventana no pasa nada, pero si yo la minimizo y luego la maximizo, ¿sí? Bueno, como no cambió nada, no lo llamó. Pero bueno, vamos a cambiar el tamaño. Miren, ahí ya vieron que sí se está. ¿Cuántas veces se está llamando el Paint Component? Miren, un montón de veces. ¿Sí? Y ahí sigue llamándose un montón de veces. Cada vez que cambio la dimensión de la pantalla, se ejecuta el método Paint Component. ¿Sí? Y cada vez que hace eso, le pregunta al panel, dame tu ancho y tu alto. Entonces esto se va a ir variando de acuerdo al tamaño del panel y ya podemos hacer dibujos que dependan del tamaño del panel. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Sí, ¿cómo no? Bueno, pues entonces sigamos adelante con lo que tenemos. Estos son los primeros, son líneas, rectángulos, etcétera, ¿no? Elipses. Vamos a seguir adelante. Ahora vamos a, bueno, eso es lo que se estaba haciendo. Siempre vamos a llamarlo de esta forma, ¿sí? Y aquí está el ejemplo.